La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y voy con mi querida Adriana Braniff a Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Te saludo, mi Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Empezando una semana donde tuvimos un fin de semana de muchas elecciones. Y muchas elecciones muy importantes, Pedro. Vamos a empezar con la de Turquía, porque ahí se estaba jugando pues una de las elecciones más importantes a nivel internacional. Y vamos a explicar por qué. Era Erdogan contra Kemal, y pues esto podría haber sido un hito en la democracia del mundo, pero realmente pues no sucedió así, porque Erdogan lleva 20 años en el poder y vuelve a ganar en una segunda vuelta que se realizó este fin de semana, a pesar de que Turquía pues es el segundo país con la inflación más severa a nivel mundial. Primero está Argentina y después está Turquía. Tienen el 43% de inflación. Aún así, vuelve a ganar. ¿Qué se estaba jugando o qué se jugó el fin de semana en Turquía? Pues entre la autocracia y la democracia. Esa era una u otra en esta segunda vuelta. ¿Quién es Erdogan? Erdogan es un presidente, es una persona elegida por el pueblo, sí, democráticamente, pero que tiene la autoridad para decidirlo todo. Para decidirlo todo y sin dar cuentas al pueblo. Esa es la presidencia de Erdogan. La oposición, ¿qué quería? Para empezar, decir que la oposición fue una coalición de partidos, 16 partidos que se juntaron para darle la lucha a Erdogan y que básicamente querían democratizar al país, querían tener una postura más laica dentro del país. Erdogan es musulmán. Querían tener un acercamiento más fuerte con Occidente, y querían otras cosas que hubieran estado favorables si perdía Erdogan. Era que la adhesión a la Unión Europea, por ejemplo, por parte de Turquía, está ahorita congelada. Y está congelada por la posición autócrata de Erdogan. Y otro asunto, pues también querían que se regresara a la normalización de las relaciones con la OTAN, que pues tiene ahorita un congelamiento ahí porque pues ha tenido una actitud un poco autoritaria. Eso ya no se pudo porque no ganó la oposición. Fue una contienda muy cerrada, fíjate, 52 contra 47%, y en unas elecciones donde pues se reportó la compra del voto directamente por parte del mismo candidato ahí en las urnas. Vamos a ponerte el video para que veas cómo Erdogan, pues ahí el día de la votación repartiendo billetes, mira. ¿Qué te parece, Pedro? No, lamentable es lo menos, lamentable, qué cosa. Parecía una elección de una escuela, ¿no? Y además mal. En efectivo, no de frutsis y tortas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tenemos en otras partes. No, efectivo soltando. Gana, va a estar en el poder hasta el 2028, 5 años más. Llegó ahí en el 2003, o sea, ya lleva una eternidad ahí Erdogan, y esto va a tener implicaciones internacionales, como decíamos en el principio. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, Turquía está en una encrucijada entre lo que es Europa y Asia, está en medio. 2, Turquía tiene un papel importantísimo en la OTAN, porque pues puede votar o vetar cualquier cosa, es miembro de la OTAN. Por ejemplo, vetó el intento de que Suecia se incorporara a la OTAN, por ejemplo. Entonces, pues eso es importante también. Otra cosa importante es que es amigo de Vladimir Putin. Y entonces esta victoria, pues es una victoria para Rusia también, por supuesto, con este dictador democrático que vemos que reparte billetes en un centro de votación y decide todo. ¿Cuál es la reflexión o el aprendizaje de estas votaciones de este fin de semana ahí en Turquía? Bueno, que pues en una coalición hubo un partido, en esta coalición que era la oposición, hubo un partido que se salió y no se sumó. Y ese partido que se salió y no se sumó le pudo haber dado la victoria a la oposición. Ay, está sonando algo raro. No, estás bien, tú estás bien. Ay. ¿Sabes qué pasó? ¿Ya tiraron la vajilla o qué? Tengo un perrito chiquito
que se subió ahí, ya me tiró toda la vajilla. Pero bueno, te decía yo que un partido no se sumó a esta coalición y eso fue lo que evitó que le diera el... Uy, ahora, no sé si, no, ahora sí, el perrito yo creo que acabó hasta con el internet. Ya se tragó un cable el perro. Ah, qué simpático está esta cosa. Bueno, pero sí estábamos hablando de Erdogan y de esta intentona que hubo de parte de la sociedad. Esto puede traer incluso, les adelanto, ¿no? Yo creo que esto puede traer incluso reacciones después de las elecciones, pero en fin, vamos a ver por lo pronto lo que está pasando ahora. El regreso contigo, Adriana. Sí. Te decía, Pedro, que hace 2 meses ganó Xi Jinping, como nos acordaremos, su tercer mandato en China. Nada más para ver qué está pasando en el mundo. Lukashenko también fue reelecto en Bielorrusia. Y tenemos también a un Vladimir Putin y a un Nicolás Maduro que van por la reelección en el 2024. Y hay un artículo muy interesante que estaba revisando el fin de semana que se llama, está en The Atlantic y se llama The Bad Guys Are Winning. O sea, los chicos malos del mundo están ganando. Tengo la fotografía y ahí vemos, pues sí, vemos a Maduro, vemos a Vladimir Putin, vemos a Xi Jinping, vemos a Erdogan, ahora que gana. Y esto, pues, el artículo muy interesante dice que estamos frente al regreso de las autocracias en el mundo. Porque fíjate, en el siglo XX se dio un progreso lento, pero sí seguro, hacia victoria de democracias liberales sobre otras ideologías. ¿Cuáles? El comunismo, el fascismo, el nacionalismo virulento. Y ahora en el siglo XXI vamos como al revés. Vamos como una historia al reverso, donde estamos viendo que ya no se está votando entre derecha e izquierda en el mundo, sino entre autocracia o democracia. Y es lo que estamos viendo, ¿no, Pedro? Sí, es lo que estamos viendo. Y pareciera como si los gobiernos populistas, ya sea de derecha o de izquierda, llegan al poder por la vía de la democracia, pero una vez que llegan por ahí, entonces destrozan a la democracia y al ya no haberla, pues entonces se quedan en el poder hasta que viene un exabrupto social o algo que detone su salida, como fue el caso de Evo Morales, por decirte uno, que después de su 4ª reelección, de plano lo que hizo Bolivia fue paralizarse. Y ahora tenemos un Joe Biden que justamente nos está vendiendo la idea de que lucha por las democracias. Y a propósito, quiero tomar lo que dijo alguna vez Henry Kissinger, que este fin de semana, por cierto, cumplió 100 años Henry Kissinger, Pedro, y que decía algo muy interesante. Decía Henry Kissinger, y tomo ese pedacito, que el destino de la humanidad, o sea, de todos nosotros, está en que Estados Unidos y China se puedan llevar bien. Y de esa manera sería la única en que no entraríamos a una tercera guerra mundial. Entonces, eso es importante, lo dice Henry Kissinger, Pedro. Pues sí, y pienso que tiene toda la razón, porque yo veo hacia el futuro y no muy lejano el que pudiera haber entre China y los Estados Unidos una confrontación bélica. Eso pareciera como que tendría que ser lo siguiente. Ojalá que se logren poner de acuerdo, como lo está diciendo este hombre de 100 años, que a pesar de su edad sigue escribiendo libros, va por el tercero, desde el 2020 ya lleva 2 y va por el tercero, así es que una maravilla, Henry Kissinger, a pesar de todas las cosas que se le critican. Oye, Pedro, aparte a propósito de elecciones, hubo elecciones en España también este fin de semana, y nada más decir que fue la debacle del socialismo o del Partido Socialista en España, porque fueron unas elecciones no generales, sino sí municipales y regionales, donde el PSOE pues perdió todo, fíjate, perdió 5 comunidades y 11 de las 22 capitales que gobernaba. Entonces fue un duro golpe para el Partido Socialista en España en estas elecciones, y vamos a ver qué pasa en las generales, que originalmente eran en diciembre, pero parece ser que va a haber se van a adelantar para julio. Vamos a ver, pero un mensaje claro se manda este fin de semana ya en España, Pedro. Sí, se manda un mensaje muy, muy claro. Y esto pudiera también ser una cadena en dominó de otros países en el propio continente europeo y en el norte de África. Creo que ahí pudiera haber algunas reacciones de siempre lo que pasa en un país, en Europa, en medio de tanta pulverización que hay de los pueblos. Son pueblos muy pequeños, son países muy pequeños.
viene una contaminación, para bien o para mal, y veremos qué es lo que sucede después de esta tendencia de la sociedad española. Tendencias a la derecha, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Los radicalismos. Ya la tercera fuerza política en España es Vox, que es un partido de derecha muy radical. Y Exacto. La primera es el Partido Popular. Así es que vamos a ver qué pasa. Vamos a estar muy atentos, Pedro, a lo que pasa con el techo de la deuda, que ya se pusieron de acuerdo. Ahora sí, el fin de semana, Kevin McCarthy y Joe Biden por teléfono, porque pues estaban de long weekend. Estaba Joe Biden en Delaware, pero eso no implica que no sigan trabajando, ¿verdad? Tan siguieron trabajando que llegaron a un acuerdo por teléfono para elevar el tope de la deuda, y entonces sí se evita esto, aunque todavía falta que sea votado en el Senado y que sea votado en la Cámara de Representantes para que la firme Joe Biden. Esto a todas luces ya por lo menos es un respiro, porque si se quedaba sin dinero Estados Unidos, esta sí hubiera sido la madre de todas las crisis. Y mira que hemos tenido crisis en los últimos 3 años. Pandemia, guerra, y esta sí hubiera sido terrible económicamente hablando, Pedro. Terrible. Pero fíjate que se van a ir ahí por la rayita, porque esto que estamos platicando, dentro de poco tiempo vamos a volver a ver lo mismo y se va a tener que volver a hacer lo mismo. Es decir, se va a tener que seguir aumentando cada vez más el techo del endeudamiento hasta hacerlo pues ad infinitum. El hecho es que se pongan de acuerdo, Pedro, que va a seguir subiendo, pero con que se vayan poniendo de acuerdo. Ya está en 3 trillones, trae 1.4 trillion dólares, para decirlo en términos de Estados Unidos, y vamos a esperar a que se vote en las 2 cámaras y que lo firme Joe Biden y salgamos de esta libres, victoriosos. Es impresionante, es verdaderamente hasta dónde lleve la imaginación. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto se brinca el escollo, se ponen de acuerdo, falta que venga una aprobación en lo general, pero por lo pronto ahí están estas condiciones que para los Estados Unidos, luego del COVID, la inflación, ahora el endeudamiento, ya nada más falta que les caiga un rayo, pero por lo demás, todo les ha pasado a los norteamericanos, todo. Nada más falta que Henry Kissinger sea Nostradamus. No, Dios no quiera. Bueno, ahí me saludas al perro. Ahorita a recoger todo el desastre. Gracias, Pedro. ¿Sabías que Central FM Equilibrio es un esfuerzo de todos los que formamos parte de este gran proyecto? Así es. En Central FM Equilibrio somos un medio completamente independiente y nuestro principal apoyo eres tú. Tú, quien nos escucha todos los días, y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a más personas. Y existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales, como dándole like, me gusta a todos nuestros videos, 2, comentando, 3, compartiendo, y también activando las notificaciones, porque tu ayuda es muy valiosa para nosotros. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.